¿Lo de Vicky Dávila contra Gustavo Petro ya es algo personal? Usted perteneció al M-19, es una realidad. Pues cuando contesto, no me dejas hablar. Para comprender su último intento por desprestigiar al presidente, debemos regresar al 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el ejército colombiano retomó el control del Palacio de Justicia, masacrando y desapareciendo a más de 100 personas. Las víctimas llevan casi 40 años buscando la verdad y la justicia, y por ello quienes se sometan a la JEP pueden acceder a beneficios jurídicos siempre y cuando aporten a la verdad y la reparación de las víctimas. El 24 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición forzada de Luzmari Portela León, Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández y David Suspes Celis, por lo que el general decidió someterse a la JEP con el fin de buscar beneficios jurídicos y evitar cumplir su sentencia. La sala de decisión de la JEP aceptó el sometimiento de Arias y le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Por ello fue citado a una audiencia para verificar si su aporte satisfacía las exigencias de mantener los beneficios de la JEP. Así que el 17 y 18 de enero de 2023, de manera pública y con la participación presencial y virtual de las víctimas, se realizó la audiencia. Según el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la JEP les concedió la palabra a las víctimas a fin de requerir la verdad al general. Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, trabajador de la cafetería del Palacio de Justicia, le dijo: hoy me encuentro y me pregunto cómo ha podido usted vivir casi 38 años con el conocimiento de lo ocurrido con nuestros familiares en cuanto a su retención, tortura, desaparición y posteriormente asesinato. Señor Arias, hoy le vamos a contar y a refrescar algo que el mundo entero ya conoce, una verdad demostrada judicialmente. Con ello se refería a la sentencia del 14 de noviembre de 2014 que declaró responsabilidad del Estado colombiano por la violación de derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. María del Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, empleado de la cafetería, dijo textualmente: señor Arias Cabrales, esperamos la verdad 38 años esperando que usted nos diga la verdad. Él, Héctor Jaime, tenía 4 hijas de 5, 3 y 2 años y una que tenía tan solo 7 meses en el momento de la desaparición. Con apenas 20 años tuve que asumir la búsqueda por lugares que jamás nadie se va a imaginar. Todos los días en medicina legal, todos los días buscando a Héctor Jaime Beltrán y a sus compañeros de trabajo por 32 años, hasta que encontraron alguno de sus restos. Eduardo Carreño, representante del colectivo de abogados, manifestó: los videos que se aportaron al proceso y que revelan cómo salen vivos magistrados, los trabajadores de la cafetería, son absolutamente contundentes. Le hizo ver al general que esta es la última oportunidad que tiene para que diga la verdad, pero la verdad íntegra de lo que pasó. Además, le recordó que en el proceso ordinario, es decir, fuera de la JEP, se encuentran grabaciones incidentales que Arias Cabrales emitía las órdenes a sus subalternos. En una de las grabaciones, el entonces comandante de la Brigada 13, general Jesús Armando Arias Cabrales, identificado como Arcano 6, recibe un reporte de su jefe de inteligencia del B2, coronel Luis Carlos Sadonic, Arcano 5, sobre el posible escape de guerrilleros del M-19 utilizando prendas de civiles, heridos o muertos. Arcano 6 de Paladín 6, siga Paladín 6. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar y acabar con todo. A pesar de las palabras de las víctimas y el recordatorio del representante del colectivo de abogados, el coronel Arias no contó la verdad. Fue tan evidente el incumplimiento que el 16 de marzo la JEP rechazó el sometimiento del coronel. Indolente con las víctimas e indiferente con el objetivo de la diligencia, sus respuestas, lejos de hacer aportes a la verdad, resultaron en varias ocasiones revictimizar y ofensivas con las víctimas. ¿Nos puede explicar a qué se referían y qué hicieron cuando dijeron esa expresión de que si está el chaleco que no aparezcan las mangas? Le informo que esa expresión nunca la escuché ni es de parte mía, porque mi función no era ser radiooperador, sino que yo tenía una persona que cuando me llamaban a mí por mi indicativo, alguien quería hablar, yo pasaba al radio. ¿A usted nunca le contaron
y cosas que nosotros nos enteramos que en los clubes de oficiales a los que ustedes iban a celebrar la gran victoria que habían tenido, se contaban la manera y celebraban cómo habían torturado a los desaparecidos y a mi hermana. Nunca mis actividades y mis responsabilidades me daban tiempo para estar en esos clubes militares a los que usted hace referencia. Nunca participé en una reunión de esa naturaleza. Le digo que siento que algo me va a explotar en la cabeza y no voy a seguir diciéndole nada. Solo le pido a Dios que si Él puede lo perdone, pero no creo que usted pueda morir en paz. Muchas gracias. Gracias. Por lo que la Corte confirmó la sentencia de 40 años impuesta el 13 de octubre de 2021. Este general fue el entrevistado por Vicky Dávila, quien al parecer fue usado como arma política para atacar al presidente Petro. Este fue el titular. El general retirado Jesús Armando Arias Cabrales se destapa. Mientras él está condenado y preso por la toma del Palacio de Justicia, los exintegrantes del M-19 están en el poder. Allí hizo preguntas como esta. El hoy presidente Gustavo Petro perteneció al M-19 y en una entrevista con Semana aseguró que ese grupo estaba conformado por jóvenes rebeldes. ¿Usted está de acuerdo? Esa entrevista era esta. Lo que usted tenía en el M-19 eran políticos jóvenes. No, eran ampones. Eran ampones. No, eran ampones, eran rebeldes, revolucionarios. No les gustan los revolucionarios, díganlo, pero díganlo lo que somos, revolucionarios. Ampones. Y aunque en 1985 Petro cumplía una condena en la cárcel modelo de Bogotá, información pública y confirmada, la periodista preguntó: ¿El presidente Gustavo Petro en el momento de la toma al Palacio de Justicia pertenecía al M-19? ¿Participó en eso o no? El coronel respondió: personalmente no, porque se encontraba detenido. Creo que en la cárcel modelo de Bogotá no podría afirmar si él participó en esas actividades. Ni tuve que ver con el Palacio de Justicia porque me estaban torturando. Y aunque el coronel fue muy claro en contestar que no, ya que Petro estaba detenido, Vicky, como es costumbre, respondió por él, insinuando que el general no lo sabía, a pesar de que le acabó de responder que Petro no participó en la toma. En el resto de la entrevista sucede lo mismo. ¿Qué significa para usted la llegada a la presidencia de un exguerrillero del M-19? Cuando usted ve al presidente Petro y se mira en su condición de general condenado, ¿qué siente? Etcétera, 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 con el afán de buscar un titular que al parecer le ayude a destruir la imagen del presidente, y de hecho la encontró. Publicó esta portada: soy inocente. El general retirado Jesús Armando Arias se destapa y por primera vez reflexiona sobre su condena a 35 años por el holocausto del Palacio de Justicia causado por el M-19. Habla con ironía de la buena suerte que luego acompañó a los exintegrantes de ese grupo armado ilegal. Si nos fijamos, la revista insinúa que el coronel habla sobre estos temas, y al igual que pasó con James, la realidad es que se le pregunta una y otra vez hasta medio sacarle algo para titular en contra de Petro. Por eso cuando Vicky sacó su nueva portada, lo hizo con esta larga descripción, un hashtag para darle mayor visibilidad a su producto y un fragmento de la entrevista. Hay una paradoja: los sobrevivientes del M-19 pudieron rehacer sus vidas, participar en política. Uno de ellos es el presidente de la República, pero usted está preso y condenado a 35 años de cárcel. Usted era militar y autoridad en medio de la toma. Había que condenar a alguien y terminé siendo yo el que llevó la peor parte. Pero le repito, es una paradoja que Petro sea presidente y usted esté condenado por delitos de lesa humanidad. No hay otro calificativo más preciso que ese. Por ello, María José Pizarro compartió las palabras del abogado José Antequera Guzmán, quien le dedicó estas palabras a Vicky y Semana. La justificación de las violaciones a los derechos humanos y su uso político electoral no es libertad de prensa. Por lo demás, es bastante mediocre que le pongan exclusivo a las mismas cosas que se han dicho desde hace casi 40 años. María Fernanda Cabal salió con este trino: a este país le falta un general Arias Cabrales y un coronel Plazas que le digan al país, entre comillas, manteniendo la democracia, maestro, que defienda
demandan la justicia de los violentos como en 1985, olvidando por completo que hasta le retiraron sus condecoraciones por retoma de Palacio de Justicia. Por ello, Campo le respondió: al país también le hacen falta senadores que utilicen el cerebro, al menos sea de vez en cuando.